Hola Agustín, hola Santiago, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar charlando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco de quiénes son y por qué se lanzan a capacitar líderes políticos. Bueno, Potencia Argentina es una aceleradora de liderazgo político Ujú, multipartidaria y federal que nace con una misión bastante ambiciosa que es ayudar a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país. bien, ¿Cómo? Aportando formación a los líderes políticos, vamos a decir, de la mitad de la tabla para abajo, sí. concejales, legisladores provinciales, presidentes de asociaciones civiles, de algunos incluso del sector privado, en una proporción un poco menor, y lo que buscamos es aportarles formación sobre todo en tres componentes, ¿no? Por un lado, la cuestión del propósito, trabajar el propósito por el cual esos líderes se acercaron a la política, que es Ujú, algo que encontramos está bastante ausente en el debate en general, es sí. como algo que se deja como medio de lado, ¿viste? Los líderes políticos tienen que o no tener un propósito personal Ujú, o tenerlo absolutamente diluido en el pueblo, digamos, ¿no? sí. Entonces, poder trabajarlo, entender qué cosa los moviliza, qué cosa los acercó al debate público es uno de los ejes. Por el otro lado, laburamos mucho lo que es tecnología. Entendemos que estamos en un momento de fuerte irrupción tecnológica y en general vemos que los partidos políticos están quedándose bastante atrás en brindar herramientas, tanto para tener una mejor gestión pública como también para entender para qué sirve una tecnología nueva que aparece, ¿no? Ujú, Léase blockchain, léase inteligencia artificial o todas las que vayan a ir apareciendo semana a semana de acá en adelante. Nosotros laburamos mucho también ese tema. Y por el otro, la cuestión de la amistad cívica, ¿no? Que entendemos que este negocio de la grieta que venimos viendo tan a flor de piel los últimos años es un negocio para muy pocos, porque lo que genera es la comodidad de que cada uno pueda simplemente ampararse en denunciar o atacar al rival en lugar de poder trabajar sobre las soluciones políticas más de fondo. Así que con esos tres ejes en mano nos pusimos a laburar y la verdad que encontramos muchísima recepción tanto por parte del sistema político como por parte de la gente, ¿no? Encontramos que es una demanda que está muy presente en la sociedad, el tener mejores líderes políticos y está muy presente en esos líderes en la necesidad de tener mejores herramientas de formación que las que les dan sus partidos, ¿no? Eh, a ver, ha cambiado mucho la política, ¿no? Hoy hablábamos más temprano a propósito de alguna coyuntura aquí local, de que los ámbitos de desarrollo del dirigente político no son más los locales partidarios, la presencia física a veces o los encuentros donde uno generaba doctrina, transmitía información, habría debate. Hoy las nuevas tecnologías son el ámbito evidentemente de construcción de perfiles y de liderazgos. Totalmente, pero eso también trae como aparejada una trampa, ¿no? Porque las redes sociales funcionan en base a algoritmos que lo que hacen es consolidar y potenciar nuestras creencias preexistentes, ¿no? Es como una gran caja de resonancia donde a nosotros nos llega información que ratifica lo que ya pensábamos antes y nuestros mensajes son mejor recibidos cuando ratifican las convicciones previas de otros. Entonces, las redes sociales son un gran campo para comunicarse de forma directa con el electorado y con tu audiencia, pero son un mal campo para generar un diálogo entre esos liderazgos. Una cosa es lo que podemos decir en Twitter cuando nos estamos cruzando con alguien que nos está agraviando o lo que sea, y otra cosa muy diferente es cuando vas al territorio y tenés que generar una solución para los vecinos o una política pública para tu municipio o tu provincia. Ahí las cosas son diferentes y las herramientas que se usan también son diferentes. ¿Qué tal? Buen día, Laureano Agustín Amado soy. A ver, Hola Agustín, ¿cómo ¿y estás? cómo cambian las estrategias discursivas, de liderazgo, comunicativas, en función del perfil ideológico, de la cosmovisión que puedan llegar a tener esos líderes? Porque uno dice, bueno, vamos a formar líderes. Sí, fantástico, pero no necesariamente todos comulgan en el mismo espacio. ¿Esto implica que las estrategias son iguales o las estrategias son distintas también en función de esa propia cosmovisión que puedan tener? Mira, ahí te puedo dar un punto de vista en base a la experiencia que tuvimos hasta ahora, ¿no? Nosotros empezamos a funcionar como organización a fines de 2024, o sea que el año pasado fue nuestro primer año completo y en el tiempo que llevamos, ya llevamos formadas unos 270 líderes de todo el país, ¿no? Más que estos 100 nuevos que empezaron ahora, 105.
Lo que te puedo decir es que una vez que logramos pasar la primera barrera de la gente con las defensas altas, ¿viste? Y logramos crear una cierta confianza en el grupo que va a formarse, lo que yo percibo y lo que yo veo es que hay mucho menos diferencias de las que parecen, ¿no? Ni la mayoría de los libertarios no se parecen tanto a Milei, la mayoría de los peronistas no se parecen tanto a Cristina Kirchner, y eso aplica a todos los partidos, en el sentido de que siempre los líderes de la primera línea que vemos por ahí son expresiones ya como más exacerbadas. Sí. Cuando vos vas para abajo, te encontrás con personas que tienen problemas mucho más parecidos, que tienen muchas menos diferencias en su manera de ver las cosas de las que se podían intuir si nos guiáramos exclusivamente por lo que se dice en redes sociales. Y de igual manera te puedo decir que la crisis en los partidos políticos es transversal. Casi todos llegan con situaciones muy similares. Todos llegan sintiendo que en sus partidos no le dan bola, que no les proveen de herramientas para generar una mejor gestión pública. Muchas veces llegan, por supuesto, sin financiamiento, sin saber cómo generar un financiamiento para llevar adelante sus políticas. Y ese es el caldo común con el que nosotros trabajamos. Entonces, sí, efectivamente hay puntos de vista diferentes, pero creo que también el hecho de que estemos atravesando una época de revolución industrial, de irrupción tecnológica, también genera que esos manuales doctrinarios del siglo pasado con el que muchos de nosotros, y me incluyo, nos formamos, están menos vigentes que antes. Entonces quizás la ideología te sirve más como un club de pertenencia, más como un Boca River, ¿viste? Yo soy peronista, me gustan, ¿viste? El Chori, me gustan los bombos, por ahí es libertario, está en contra de la casta, le gusta más manejarse por Twitter, pero cuando salís de ese folclore y nos ponemos a hablar sobre las realidades del territorio, lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Catamarca, lo que pasa en Tierra del Fuego, las distancias son mucho menores de lo que parecen. Entonces, si bien hay una estrategia diferenciada, sobre todo a la hora de relacionarnos con cada uno de las estructuras partidarias a nivel individual, con cada uno de esos líderes que llegan, el programa es el mismo, ¿no? Es poder tener claro cuál es la situación que estamos atravesando en la Argentina, cuál es el rol que puede tener la Argentina en el mundo, y cuando vamos a esos debates es mucho menor la distancia de lo que parece. Afortunadamente, ¿no? Laureano, ahí tocaste un punto. ¿Cómo va? Buen día, Rocío Suárez habla. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. Al que yo te quería consultar, ¿cómo se hace para formar líderes políticos teniendo en cuenta que las realidades de las provincias son muy distintas? Es decir, ¿cómo se genera un líder político en Jujuy, otro en Catamarca, otro en Neuquén, teniendo en cuenta que quizá las demandas de las sociedades dentro de la provincia son muy distintas? Está muy buena tu pregunta. Mira, nosotros tenemos un programa de base que es común a todos, que es un programa que está pensado en base a competencias, no tanto a contenidos, donde lo que buscamos es enseñar habilidades concretas que son necesarias para generar consensos a la hora de sacar una política pública, para gestionar una toma de decisiones en un momento de crisis o de fuerte presión, o la capacidad de sentarse en una mesa con un grupo distinto de personas y ayudados por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial, poder redactar un proyecto en común. Pero después esa formación general tiene como dos capítulos que son locales, ¿no? Por un lado hay una serie de encuentros regionales. Nosotros arrancamos la cursada con un encuentro nacional en algún punto del país. Nos vemos todos de forma presencial para conocernos, para generar un primer acercamiento en ese grupo. Después la cursada es virtual durante más o menos 4 meses, y en el medio vamos organizando encuentros regionales donde, por ejemplo, juntamos a todos los cuadros políticos del Norte Grande, a todos los de la Patagonia, a todos los de la región centro, y ahí buscamos atacar o trabajar problemáticas más locales que en general son las que nos traen ellos mismos, ¿no? Y en simultáneo, parte del trabajo que hacemos en la cursada es proponer la creación de proyectos de impacto regional que están pensados también para que una vez que termina la cursada, todos ellos puedan llevarse esa agenda y trabajarla en sus respectivos territorios, buscando sacar contenidos de consenso, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, desde un modelo de, ¿cómo se llama esto? De resolución municipal para los consejos deliberantes, donde lo que se plantean es como una especie de manual de buenas prácticas legislativas para que esos concejales, cuando van a generar legislación, lo puedan hacer con una metodología más útil que la que a veces se utiliza.
o también proyectos como por ejemplo la Ruta Dulce, que me gustó mucho a mí, que fue un proyecto de las provincias, sobre todo de la parte del sur, que querían armar, así como existe la Ruta del Vino en Mendoza, Sí. poder armar la Ruta Dulce de aquellas provincias que trabajan por ahí, como los dulces de distintas frutas locales. Entonces, y construir alrededor un circuito turístico. Entonces, una parte del programa está hecho en base a herramientas o técnicas que para nosotros son interesantes transmitirles, porque son novedosas, porque son lo último y lo mejor que encontramos en términos tecnológicos y de tendencias, pero hay otra parte que la vamos co-construyendo en base a la agenda que nos trae cada uno de su realidad local. Y también es importante aclarar que una vez que termina la cursada, la comunidad queda activa y esos exalumnos siguen siendo parte de nuestra comunidad y seguimos trabajando en distintas iniciativas que nos van acercando, ¿no? Me tenté, Laureano, para preguntarte, ¿no? Terminada la cursada y aprobada la capacitación esta, a partir de ahora yo soy líder. ¿Cómo se trabaja el ego y el cortoplacismo, teniendo en cuenta que las generaciones más recientes están muy formateadas por tome ya, compre ya, quiero ya? ¿Cómo incide en las posibilidades de proyección de esas figuras, de esas personas que se empiezan a formar en el rol de conductor o de liderazgo frente a esto que es, casi te diría, materia de la psicología, que es el ego, y por otro lado esto que es más compartido, que es el quiero ya, tome ya, el cortoplacismo? Bueno, en relación al ego, laburamos mucho lo primero que te contaba, ¿no? Que es el tema del propósito. El ego es lo que queremos que los demás vean de nosotros. El propósito es lo que a nosotros nos moviliza en la actividad que elegimos. Entonces, la manera de que el ego nos importe menos es teniendo más claro qué es lo que a nosotros nos mueve y generando una construcción que le dé coherencia a ese propósito en la vida pública. Nosotros entendemos que cuando esos liderazgos están alineados en su actividad política con su propósito, el ego pasa a un segundo lugar, porque lo que genera satisfacción es la realización de ese propósito, ¿no? Y el cortoplacismo en realidad para mí es la gran trampa del momento, ¿no? Digo, todo es urgente, todo está en el bombardeo de información que nos traen las redes sociales. Lo que pasa es que ahí el principal freno es la realidad. El cortoplacismo lo que tiene es que no te trae buenos resultados. Vos podés tener un ratito de protagonismo en Twitter contestando, subiéndote alguna tendencia, pero pasa la tendencia y el vacío existencial sigue exactamente en el mismo lugar. Entonces, ese cortoplacismo te compensa con método, ¿no? Con método de construcción, con tener una estrategia clara de para dónde va tu construcción política, para dónde va tu capacidad de aportar un bien a tu comunidad, a la sociedad de la que sos parte. Sí, con una observación, Laureano. Esa estrategia clara, cuando vos tenés esa estrategia además alineada con tu propósito, es mucho más claro qué tenés que hacer en el día a día para llegar a ese punto. Lo que nosotros vemos es que el cortoplacismo es muchas veces, al igual que la grieta, son como placebos o son como suplementos que se meten en el debate para dar la sensación de que estás haciendo algo útil. Pero la realidad es que si no está acompañado de una estrategia que esté alineado con lo que a vos te mueve, es algo que no te llena. El tiempo va pasando, estás siempre en el corto plazo y al final no avanzás ni en tu crecimiento personal ni en lo que vos podés aportarle a tu comunidad. Y en realidad también ahí el gran filtro es la gente, ¿no? Yo creo que, les cuento, nosotros para esta camada de estos últimos 100 líderes de esta primera corte de este año, tuvimos 5.600 inscripciones. O sea, y es un número que fue creciendo tanda a tanda, y nosotros lo identificamos más allá del boca a boca, que se va volviendo más conocido en nuestro programa, con que hay una demanda muy fuerte de la sociedad para con la política de mejorar los liderazgos, y lo que nosotros sentimos es que la política tomó nota de esta demanda. Entonces, si bien en el día a día por ahí esta demanda se ve como aplacada por el corto plazo y por el debate rimbombante de las redes sociales, lo que nosotros sentimos es que esos líderes tomaron nota y sienten esa presión. Por ende van sintiendo la necesidad de dar mejores soluciones. Sobre todo aquellos líderes que tienen responsabilidades territoriales, ¿no? Los concejales, los intendentes de las ciudades, de los pueblos. Si ese intendente no da respuesta, se puede hacer el boludo o contestar con algo de coyuntura una vez, dos veces. La tercera vez
la gente te dice, loco, no me hables más de esto. No me interesa que te peleaste con tal, no me interesa que tu opositor es malo, me interesa que me muestres cuál es tu solución o que me des un plan convincente de cómo vas a hacer para resolver el problema. Entonces, eso que ya se viene arrastrando hace varios años y que tiende a empeorar y que también tiene un correlato, por ejemplo, con la asistencia en las elecciones provinciales. El año pasado tuvimos muchas elecciones provinciales, ¿no? Y la mayoría del 70% para abajo en la participación. Ahora tuvimos la última, que fue una elección municipal ahora en Mendoza, que fue hace 2 o 3 semanas. Casi el 50% del electorado fue a votar, o sea, apenas hubo mesas en las que menos. Y eso, aunque no lo quieran decir, yo me doy cuenta y lo vemos que están tomando nota esos líderes y por eso también vemos una demanda cada vez mayor de formación, de herramientas que les permitan justamente dar una mejor respuesta. Laureano Bielsa, muchas gracias por habernos atendido, te mandamos un abrazo.